positivos. En este caso estamos hablando de sus características. En primer lugar, si es anaerobio o aerobio. ¿Cuál será peor? Anaerobio. Anaerobio. ¿Cierto? Todos estos son peores para el paciente, ¿cierto? Luego tenemos que ver cómo es que sobreviven en el ambiente. Aquellos que pueden sobrevivir a ambientes hostiles van a ser los que formen esporas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es lo peor de estos dos tipos? Los que forman esporas. Por lo tanto, los Clostridium que se encuentran en lo peor de lo peor, ¿cierto? Van a ser anaerobios y van a formar esporas. Son aquellos que es obligatorio saber, eso sí, es imperdonable, sobre todo porque son bien frecuentes y son bacterias que necesitan tratamiento específico. O sea, no es que se les va a salvar el paciente porque le dieron cualquier cosa. No, en este caso tiene que ser específico para que el paciente pueda recuperarse. Si no, no se va a recuperar. ¿Listo? Dentro de los bacillus, que son bacilos gram positivos esporulados, tenemos al anthracis y al cereus. El anthracis se volvió famoso por lo que corresponde al ataque por terrorismo. En este caso, las esporas eran enviadas en cartitas y entonces el paciente las respiraba, atacaba el pulmoncito y su mediastino. En el mediastino está el corazón y la inflamación aquí alrededor puede ser muy peligrosa. Pero eso no se va a ver frecuentemente. ¿Por qué? Porque el paciente que se infecta en pulmoncito no contagia fácilmente a los demás. Pues, ¿quién sufrió? El pacientito que se contagió. Los demás, no. En bacillus cereus es bien frecuente que ya se hayan comido esto. ¿Listo? ¿Por qué? Esto generalmente es en las latitas. Allí, el bacillus, porque las latitas no han sido enlatadas de la mejor manera, va a desarrollarse y vamos a tener la toxina, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que estos se pueden haber comido? Porque yo estoy casi segura de que todos opinan de que el atún no se cose, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacen? Abren la latita de atún, que ni siquiera la lavan, y agarran el tenedor o el dedito y para adentro. Entonces, ¿puede ser que se hayan comido toxinas de bacillus cereus? Puede ser, no es imposible. ¿Listo? Entonces, por lo menos aprendan que las latitas sí se lavan. Dentro de los aerobios, el Corynebacterium diphtheriae es sobre todo anecdótico, porque existe mucha gente ahora que no deja que vacunen a los niños y no acepta ser vacunada a pesar de que no ha sido vacunada de pequeña. Además, también hay cada vez más comunidades cerradas donde no dejan entrar al personal de salud. Generalmente en nuestro país, cuando no hay un niño vacunado, es porque no le han permitido a la enfermera vacunar. ¿Quién lleva a cargo todo lo que es vacunas? Las enfermeras. ¿Listo? Y de repente ya se han cruzado con el grupo de vacunación que salió hace 3 semanas, que han ido puerta por puerta. ¿Tiene usted niños menores de 5 años? ¿Tiene usted personas mayores de 65? ¿Hay alguna persona de visita que venga de fuera? Mira, te insisten hasta que se den cuenta de que no hay nadie a quien puedan vacunar, ¿no es cierto? Entonces, generalmente ellas se proponen vacunar al 100% de personas. Que se les escape a alguien es porque no querían. Sí, le quiero, no vamos a permitir que lo vacunen. ¿Sí? Ahora, en el caso de ustedes, lo más probable es que todos estén vacunados. ¿Por qué? Porque antes la norma era mucho más estricta. Para difteria, ustedes deben tener su vacuna completa, si no, no entraban al jardín y al colegio. ¿Han ido al jardín y al colegio? Están vacunados. Sí, en esa época resistirse no era opcional y siempre las enfermeras han ido puerta por puerta, ¿sí? De donde sea te sacaban. Y si te capturaban en el colegio, terminabas en el centro de salud vacunado o te quedabas sin colegio. Entonces, como todos han ido al colegio, están vacunados. ¿Cuántas dosis les han puesto? 5. 3 que son la vacunación básica se ponen antes de los 12 meses. Y 2 que son los refuerzos se ponen entre los 18 meses y los 5 años. Entonces, ¿cuántas vacunas deben tener ustedes? 5. Las vacunas son distintas. No puedes poner la misma vacuna en todas las edades. ¿Listo? Pero si es que hay personas, por ejemplo, adolescentes que recién salen de lugares muy pequeñitos donde no dejaban entrar al personal de salud y vienen, por ejemplo, para la universidad. ¿Acaso en la universidad les piden carnet de vacunación? Ahí sí no, ¿cierto? Solo nos piden a
Por ejemplo, nosotros nos piden ciertas vacunas cuando nos toca ir al hospital. Entonces, si este chico se enferma, que recién ha llegado a la ciudad y nunca en su vida lo han hecho vacunar, ¿cómo se llama? Va a ser un peligro, ¿no es cierto? Entonces, esta persona sí puede tener la difteria. En cuanto a los anaerobios, que vamos a aprender los 4, y entre los anaerobios más poblados está el Propionobacterium gafnes, que se supone que es responsable del acné. Es bien difícil de cultivar, pero sobre todo vive en la parte más profunda de las glándulas sébacas. Por eso, para el acné, ¿qué sirve muy bien? Lavarse la carita varias veces, ¿cierto? Igual que las manitos. ¿Por qué? Si es que uno lastima la piel rascándose estos dermitos, va a hacer que más bacterias ingresen y va a ser peor, ¿cierto? Muy bien, entonces hemos dicho que los bacilos son bacilos grampositivos. Esto que están viendo aquí es una escara. ¿Qué es una escara, jóvenes? Es una lesión donde ha habido necrosis y se ha convertido en una costra. ¿Eso sí le podríamos decir costra? Muy bien. Entonces, una úlcera y una escara son lo mismo. Son parientes, ¿sí? Hay gente que dice que las escaras son complicaciones de las úlceras, pero no nos vamos a poner a pelear por eso. Sino que hemos dicho, una úlcera, ¿qué cosa es? Es una lesión donde se ha perdido tejido. ¿Y qué es una escara? Una lesión con necrosis de tejido que lleva a la formación de una costra. Si ven que ahí hay algo parecido, no importa. Entonces, las escaras tienen costra. Las escaras tienen costra, las úlceras simplemente tienen. Y podemos discutir, doctora, si yo jalo esa costra va a quedar una úlcera, sí, pero ya me entendieron. La úlcera es cuando falta tejido, la escara es cuando la necrosis ha llevado a la formación de una costra. Muy bien. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Carbunco, porque la costra es negra. Y esto es bien frecuente en las zonas agropecuarias. Ahí, el bacillus es el Bacillus anthracis. En los animalitos pasa a las personas y va a generar esta escara. Puede atacar, por lo tanto, varios órganos. Si estoy sospechando que es un tipo de meningitis, el líquido cefalorraquídeo me va a dar la respuesta. Hemos dicho que en los pulmoncitos más frecuentes cuando envían estas esporas para que respiren, pero no siempre se va a poder identificar y por eso también nos ayuda el hemocultivo, porque hemos dicho que va a pasar a mediastino. Entonces, es muy importante saber quién está causando esta neumonía, ¿cierto? Luego también puede ser que en estas zonas agropecuarias donde hay contaminación por la espora esté en la carne o si no también en las ranitos que están mal lavadas y se la coman y va a dar un problema gastrointestinal que va a dar diarrea y esto es mejor cultivarlo en el agar feniletilalcohol, ¿listo? Entonces, pero de esto van a salir bien los pacientitos, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la más frecuente que voy a ver? La cutánea, ¿cómo se llama el caso cutáneo? ¿Cómo se llama el caso cutáneo? ¿Cómo se llama la enfermedad? Carbunco. ¿Listo? Carbunco, causado por Bacillus anthracis, y ese es en el caso cutáneo. Cuando les digan que tiene carbunco en el pulmón, no es cierto, ¿no es cierto? Bueno, cuando el paciente recién comienza con el problema del carbunco, no se va a ver negro, se va a ver como una ampolla. Entonces, de ahí se rompe la ampollita y se saca el líquido y se hacen los estudios. La escara va a ser el episodio más avanzado. Si llega con escara, vamos a tener que sacar de el bordecito donde está el tejido, porque si ustedes agarran la escara, está todo necrótico, no va a crecer nada. Aquí estamos viendo la muestra de Gram, que es lo que van a ver en el microscopio que les he dicho que no pueden mover, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces ese microscopio nos está mostrando a los bacilos en coloración de Gram, pero no vamos a ver tal cual, sino que son bastante gorditos, tienen el
especial para espora. No usamos nosotras esto. ¿Cuál nosotros usamos? Wirsconcli. Wirsconcli te va a mostrar el bacilo rosadito y esto tiene la espora al medio, ¿no es cierto? Ahí está. Este de aquí, el primer microscopio, tiene una coloración de Wirsconcli con un espora. Lo tenía. A ver si no le han sacado esas figuritas del señor. Lo que hago es el puntero. Aquí abajo hay una que no está muy bonita, pero es lo único que tenemos. Estoy dejando en el puntero, por favor, tengan cuidado, ¿listo? Estamos viendo aquí una escuelita verde, tiene que mover un poquito el micrómetro. Y mientras que el resto del bacilo se ve un poquito más rosadito, no está tan anaranjado como que está entendido. Entonces esas dos coloraciones es lo primero que van a ver porque las vamos a sacar, porque el día de hoy ustedes van a trabajar con diagnóstico de tuberculosis. El mejor agar para cultivar esto es el agar sangre, y donde vamos a ver que bacillus tiene una colonia con aspecto de medusa. Si ustedes ven esta colonia, ven que el borde es bien irregular, sí, por eso le dicen colonia de medusa, pero cuando tú tratas de jalar esa colonia, como por ejemplo para hacer una coloración o cualquier cosa, no se puede. ¿Listo? A diferencia de las demás bacterias que ustedes agarraban el ACE simplemente y agarraban un montón de colonias, esta no. Cuando no te permite separar la colonia del agar, eso se llama prueba de tenacidad positiva, ¿sí? Y eso suele pasar con bacillus. Otra prueba que podemos hacer es la catalasa, que es positiva, y la motilidad, que es negativa. Pero se recuerdan ustedes que hemos utilizado antibióticos para reconocer a las bacterias. En este caso, el antibiótico que utilizamos es penicilina, que nos va a dar un halo de inhibición de 15 milímetros, o sea, es grave. ¿Eso significa que le puedo dar tratamiento con penicilina a estos bacillus? Claro que sí. ¿Listo? Entonces van a responder muy bien. Este mucho que suele estar asociado con animalitos que están enfermos. Cuando se muere un animalito que está enfermo, generalmente se muere solito, si no hay que sacrificarlo. ¿Para qué? Para poder incinerar el cuerpo. Porque si uno deja al animalito tal cual, va a haber una gran reproducción de bacterias y esporas. Esto va a contaminar el suelo y la comidita y va a enfermar a muchos animalitos alrededor. Entonces, una opción es realizar la incineración, ¿no es cierto?, para que ya no haya estas esporas. Pero otra opción es enterrar al animalito 50 centímetros debajo del piso y cubrirlo completamente de cal. Muy frecuentemente se hacen los dos juntos. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza la incineración, no va a llegar pues a convertir al animalito en ceniza. ¿Nunca han intentado quemar algo? Sí, y hasta el papel no queda medio quemado. Entonces, con este calor intenso se va a eliminar todo lo que está en la superficie del animalito, y la parte interna puede ser que siga habiendo reproducción de esporas, y por eso se pone la cal. La cal va a hacer que se seque esta pieza y ya no contamine al resto de animalitos, porque si no se hace eso, ¿qué va a pasar? Va a haber muchos más animalitos enfermos, muchos más animalitos muertos y más personas afectadas, va a tener todo un brote. ¿Listo? Lo siguiente demuestra es que los clostridium son obligatorios. Este de aquí que estamos viendo, el clostridium tetani, con su toxina que se llama tetradospasmina. Jóvenes, la única forma de que la tetradospasmina no ingrese es utilizando un suero especial que tiene anticuerpos contra tétano espasmina. ¿Listo? Entonces, no se supone que nosotros deberíamos estar protegidos, sí, pero hay un detallito chiquito. La vacuna es muy buena, tiene 5 dosis que te permiten estar protegidos, pero esto dura 10 años. ¿Cuándo se completa en nuestro esquema la vacunación? A los 5 años. ¿Hasta cuándo estaban protegidos? Hasta los 15. ¿Eso significa que quien no tiene refuerzo actualmente está protegido? No. Pues por eso cada 10 años se debe colocar la vacuna de refuerzo. Generalmente cuando ustedes van al hospital, las cintas enfermeras, cada que hay campaña de vacunación o cualquier cosa, los tratan de vacunar. ¿Listo? Y es, como les digo, la gente de enfermería está comprometida con la vacunación. Dicen, pero a mí me han vacunado contra el tétanos. Muy bien, ¿tienes tu refuerzo? No sé, pues ya en la primera que dudaste ya te vacunaron. Dicen, no, sí me he puesto, porque el año pasado han hecho campaña en la universidad y me he puesto. Muy bien, ¿dónde está tu carnet? Y claro, el carnet solo Dios sabe dónde está. Dice, es que
no tienes pruebas y te van a volver a pedir la vacuna, mejor te vacunamos. ¿Listo? Convencidos de nuevo con su carnet en la mano y ya los vacunaron. Por eso les digo, la gente de enfermería te vacuna a toda persona que pueda. O sea, por eso decir que no los vacunó la enfermera, eso es comprarse un problema gratis y no se lo recomiendo. ¿Listo? Pero cuando no tengan excusa, salvo que digan, no puedo vacunarme ahora y salgan corriendo. No importa que usted diga, no me voy a vacunar y salen corriendo. No los van a convencer. ¿Listo? Pues justo los convence y les hacen su carnet bien bonito y todavía les dan una plastiquita para que guarden su carnet. ¿Cierto? ¿Cuánto dura el carnet? Nada, porque se lo olvidan en la mesa, lo dejaron botado no sabe dónde, llegan a la facultad y dicen, hay que vacunarse. No, pero ya tengo mi carnet y mi vacuna, ¿y a dónde está? No sé. Y como no sé dónde terminan de nuevo, en el centro médico para que los vuelvan a vacunar. Entonces, generalmente ustedes están súper vacunados porque como siempre han perdido el carnet, los vacunan una y otra vez. Pero la mayor parte de personas no pasa eso, sino que se pusieron de pequeñitos la vacuna y nunca más. Pues por eso, estos donde están los clostridium en la tierra, donde generalmente uno se accidenta, en la tierra. Si ustedes se han accidentado una vez sobre el piso limpio, recién trapeado con lejía. Entonces, por eso se tiene que sospechar. ¿Listo? Y dar el tratamiento lo más rápido posible, porque cuando ya avanza la situación, no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? La toxina que está unida a esa célula, ¿hasta cuándo va a estar unida a esa célula? Hasta que cambien de célula. ¿Cuánto va a demorar eso? Mejor dar tratamiento rápido. Entonces, la gangrena gaseosa pasa lo mismo que es Clostridium perfringens, también está en la tierra bien. Entonces, por eso es muy importante lavar bien las heridas cuando se han producido. ¿Por qué? El Clostridium perfringens va a producir necrosis, pero es un tipo especial que se llama gangrena gaseosa. ¿Ustedes ven esta pierna normal? No, está más grande, está hinchada, está de un color raro. Entonces eso se llama, esos son signos de infección, pero el hecho de que tenga el color violáceo significa que hay necrosis, ese tejido se ha muerto. Entonces si yo saco ese tejido, ¿qué voy a conseguir? Sacar todo, ¿no es cierto? Jóvenes, lo siguiente que se hace después de ver al paciente es palpar. Cuando tú tocas esto vas a sentir un crujido o un crépito, que son como si se estuvieran reventando burbujitas pequeñas, así como cuando hacen así, pero más suavecito. Entonces, ya sabes que es una gangrena gaseosa, jóvenes, de verdad. Hasta el momento no existe algo mejor que la amputación. Sí, hay que sacar esa pierna, porque si no el paciente se te va a morir. ¿En cuánto tiempo? Un par de días. ¿Listo? A veces dicen, pero lo amputaron y se murió. Claro, se lo amputaron después de que ya le habían hecho el diagnóstico. Todas esas toxinas pasan al cuerpo del paciente. ¿Listo? ¿Cuándo sirve esto? Cuando el paciente está consciente y tú dices, no, eso está mal. ¿Está usted de acuerdo con que lo amputemos? Sí. Sacan eso y el paciente comienza a mejorar porque hace laminado. Todo ese tejido se va a morir y se va a caer a pedazos. ¿De qué nos va a servir? De nada. Esto se le ocurrió a Galeno hace 1500 años. A nadie se le ha ocurrido nada mejor. Entonces, ¿qué necesitamos? De todas las personas que estudian medicina, esta pequeña parte que se dedica a ver cómo mejoramos, porque a ustedes les parece bien andar cortando patitas por ahí. No, ¿tenemos una mejor opción? No, por Dios santo, no. ¿Sí? Si ustedes encuentran una mejor opción, de verdad que van a tener que publicarlo porque va a ser bien importante, pero tienen que asegurar, si es que ustedes creen que hay una mejor opción, tienen que asegurarme de que el paciente va a mejorar de hoy para mañana. ¿Listo? Porque eso es lo que sucede con la amputación. Pero cuando retiras todas las toxinas y las bacterias, el paciente mejora su estado general rápidamente. ¿Listo? Y muchas veces se salva, pero si lo hago a tiempo, si ya mi pacientito está inconsciente, casi que no responde, voy perdiendo la oportunidad. Y entonces eso tengo que saber en mi cabecita. ¿Hay alguna otra solución para la gangrena gaseosa? No tenemos. Si ustedes la descubren, está divino, porque han solucionado un problema que tiene una solución barbárica desde hace 1500 años. Pero si encuentran algo mejor, se necesita. ¿Listo? Pero esto tiene que quedar en su cabecita. ¿Hay solución para esto? Al día de hoy no. Sí, sobre eso. Muchas veces el paciente se asusta, pero es que de verdad no hay nada mejor. Si ustedes dicen, pero podría, no es que podría, es que no hay. Por eso tienen que saber qué es lo que promete. ¿Listo? Yo les digo que hasta el momento no hay nada mejor. Si encuentran algo mejor, que tenga una alta efectividad,
necesitamos avisarle a todo el mundo. ¿Listo? Porque hasta el momento que yo sepa, lo único que nos queda es imputar. ¿Sí? Y para cambiar eso tenemos que tener una alternativa mejor. Algo que te diga, sí, para mañana yo te arreglo esto. Adivino. ¿Entendido? Porque lo estoy diciendo al día de hoy. Para eso está la gente estudiando, ¿no? ¿Tenemos que solucionar más problemas? Sí. Pero a lo que tenemos al día de hoy, muy bien. Entonces hemos dicho, ¿qué vamos a hacer en el laboratorio? Este es agar lleno de huevo, donde voy a ver la presencia de lecitinasa y uno excelente para cultivar es el tioglicolato, que ahorita lo vamos a ver que es un caldito. Pero lo más importante es demostrar que tengo la toxina. ¿Listo? Esto se puede hacer por medio de bastantes pruebas y si yo tengo ya la toxina en el paciente y el paciente está en riesgo, sí. Entonces, lo ideal es prevenir, pero si es que ya tengo mi pacientito en el hospital, tengo que demostrar si es que hay toxina o no hay toxina, porque eso me da el tiempo en que lo voy a poder tratar. Jóvenes, aquí estamos hablando de los Clostridium difficile. ¿Por qué? Porque es un pacientito que ha recibido antibióticos por varios días y que es un pacientito mayor. Esta de enfermedad, ¿cómo se llama? Colitis pseudomembranosa, y su síntoma más claro es la diarrea líquida. O sea, este es un pacientito que ha estado recibiendo antibióticos, estaba mejorando, saliendo y de pronto comienza con diarrea líquida. Lo más probable es que sea colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. ¿Listo? Y jóvenes, han dado examen, ¿no es cierto? Aquí me toca esa pregunta. Hasta la mitad de ustedes no puede tener viviendo su Clostridium difficile ahí dentro. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se han comido tierra? Voluntario o involuntariamente. Montón, ¿no es cierto? Sí, ¿cuántas veces se han ido de paseo al campo y sin lavarse las manitas se han puesto a comer? Se han comido ahí bacterias, se han comido de todo. Pues puede ser que esté viviendo ya ahí dentro. Sí, y al momento de recibir los antibióticos, murió el resto de flora y él comenzó a hacer. Entonces, por eso les digo, tienen que tener primero una diarrea líquida. ¿Cómo van a tener una colitis pseudomembranosa si su paciente está haciendo deposiciones de forma normal? A ver, díganme. No se puede. Entonces, por eso les digo, la mejor muestra para comprobativo es la que está suelta. Entonces, lo primero que haces es tu prueba de glutamato de cilopenasa y eso te dice si es un Clostridium difficile o no. Puede ser cualquier otra cosa. Sí, entonces puede ser que mi paciente se haya contrabandeado un ceviche de la calle y se ha comido una E. coli enterotoxigénica antes de que sea un Clostridium difficile. ¿Entendido? Entonces, por eso haces esta prueba y si te dicen que es Clostridium difficile, lo más importante es identificar si tiene su toxina con las pruebitas especiales. Puede ser que te toque un Clostridium buena gente que no tenga toxina, sí puede ser, existe esa posibilidad. Entonces, en ese caso mi pacientito va a salir rápido y si no le tengo que dar tratamiento con vancomicina oral. ¿Listo? Este es un bicho malo. Entonces, cuando encuentro colitis pseudomembranosa, ¿cuál es el tratamiento? Vancomicina oral. El Clostridium botulinum va a tener, sobre todo, el problema con los alimentos que se contaminan y esta va a ser una parálisis flácida. El paciente comienza a perder la posibilidad de moverse y es mucho más frecuente cuando contamina una herida, la parálisis está haciendo de la herida hacia la parte central. ¿Quiénes son los más susceptibles? Los bebés menores de 1 año que comen miel por primera vez. Sí, porque la miel no se esteriliza. Entonces, puede ser que tenga esporas, sí. Entonces, se la come y comienza a producir, ¿qué cosa? Toxina, y el bebé comienza a ponerse completamente flácido. No puede pasar los alimentos y al final no puede respirar. Bien peligroso. Entonces, ¿vamos a permitir que los bebés coman miel? No, por más natural que sea, por favor. Los bebés más grandecitos, eso sí, pero los chiquititos, no me importa qué tan natural sea la miel. ¿Listo? Ahora, el proceso periférico hemos dicho que hay que sospecharlo de la tierra. ¿Todo el mundo se cae en la tierra o no? Entonces, lo más importante es la limpieza. Apenas se encuentra en la herida, lavar bien para eliminar todas las bacterias. Después, iniciar antibióticos rápidamente para que no prospere el bichito. Y luego, si es que ya tienes tu pacientito, hacer todos los estudios. Pero esto es mucho más fácil de comérselo en los alimentos. Todos los alimentitos no vienen de la tierra. ¿Sí? Pueden tener tierra y tener ahí las esporas. Sí, ¿cierto? Entonces puede ser que uno se lo coma, pero va a dar un cuadro de gastroenteritis que no es muy peligroso. ¿Listo? Van a sobrevivir y van a aprender a lavar las cosas, ¿no es cierto? Y a lavarse las manitos. Muy bien. Entonces hemos dicho que el Clostridium difficile lo peor que tiene es su toxina. ¿Cómo voy a buscar la toxina? Hay muchos tipos de examen. Uno de ellos es el ELISA, otro el látex. La inmunocromatografía son estas pruebitas que vienen selladitas ya listas para usar, pero ¿de qué va a depender que mi hospital tenga? Algunos hospitales tienen, otros no tienen. ¿Listo?
Muy bien, los que hemos dicho son bacillus gram positivos y el Weir's conflict, sobre todo el que más nos interesa es este de acá, que es un Clostridium tetani, porque la espora está al final y parece como un palito de tambor, ¿sí? En cambio, en el bacillus, ¿se acuerdan que les mostré? La espora no deforma a la bacteria, se veía dentro del, que parece un ladrillito, y ahí dentro estaba. Entonces bacillus es lo que van a ver, gram en el lado derecho, y aquí ya les he puesto en el punterito una sola esporita que está, ¿cómo se dice?, en la bacteria. ¿Listo? Eso tienen que ver. Muy bien. Ahora, tienen que sospechar y decir, ¿saben qué? Yo creo que tengo una bacteria anaerobia, porque si es que tú la pones a la bacteria anaerobia en esto normal, se va a morir porque hay oxígeno. Entonces, ¿cómo puedo cultivar en anaerobio? Si tengo este equipo grande, son unas cápsulas completamente selladas y el diagnóstico se hace de forma automática. No tengo eso. Tengo esta camarita bien bonita donde voy a aislar y voy a sacar el CO2 y voy a controlar a los cultivos. No tengo eso, no importa. Tengo este tapercito que por respeto le decimos cámara, donde se sella y se pone estas bolsitas. Estas bolsitas van a capturar al oxígeno. ¿Cómo sé que mi bacteria está anaerobia? Porque pongo más bolsitas, pongo varias bolsitas. Entonces, conforme la bolsita va adquiriendo oxígeno, se va manchando. Entonces, me tiene que quedar siempre una bolsita limpia. Entonces, sé que mis bacterias siguen estando sin oxígeno y las vigilo desde acá afuera. ¿Ustedes creen que puedo abrir y cerrar cada rato? No, porque se echa a perder. Pero ¿qué tal que nunca me avisaron que pensaban en un Clostridium y yo pongo el cultivo allá? ¿Va a crecer algo? Por eso el tioglicolato es muy importante. ¿Se acuerdan que les dije? Toda muestrita de herida se pone en un caldito. Entonces el tioglicolato en el fondo no va a tener oxígeno, entonces ahí van a crecer, aunque no me avisen que estaban pensando en un anaerobio. Y de allí puedo hacer más cultivos, como por ejemplo en el lugar sangre, o también puedo cultivar directamente de la muestrita si es que la pongo en anaerobiosis, donde como estas bacterias tienen un montón de toxinas, la destrucción total de los microorganismos va a ser justo alrededor de la colonia, pero por sus otras toxinas va a haber destrucción parcial, que eso es alfa-hemólisis, que va a estar en la periferia. Entonces, ¿son bacterias malas o no? Sí, son bacterias malas, muy bien. Entonces, hemos dicho que el día de hoy su objetivo, ¿cuál es? Diagnosticar Mycobacterium tuberculosis. Jóvenes, ¿algunos de ustedes tienen una lámina en su microscopio? ¿Sí? ¿Todos lo están devuelto? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno va a tener su laminita y va a decirle si este paciente tiene o no tiene tuberculosis. ¿Eso demora la vida? Sí, más o menos va a tener media hora. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria intracelular. De hecho, le gusta el oxígeno, es un aerobio estricto. ¿Qué órgano conocen que está lleno de oxígeno? Pulmón. Por lo tanto, va a estar sobre todo en el pulmón, de preferencia en el lóbulo apical, donde hay más oxígeno. A ver, jóvenes, si ustedes me traen la tarea, tuberculosis, ¿a qué órganos puede dar? Todos. ¿Cuál es el más frecuente? Pulmón. De ley van a haber una tuberculosis en pulmón. ¿Qué tal que ustedes me traen la radiografía y me dicen que la tuberculosis está acá abajo en el ángulo costofrénico? ¿Es un Mycobacterium que está confundido en su vida o no? Sí, ¿no es cierto? Porque ¿dónde es más frecuente? Aquí arriba, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante para que se recuerden que este es un aerobio estricto. ¿Sí? Ahora, hemos dicho que esta es una bacteria malvada, muy malvada. Entonces, tenemos que aprender una palabrita nueva. LAM. L-A-M. ¿Qué se llama? Lipoarabinomanano. ¿Cómo se llama? Lipoarabinomanano. Porque ese es el responsable de que la bacteria llega feliz, se deja fagocitar y gracias al LAM no pueden eliminarla dentro del fagosoma. ¿Listo? Entonces, por eso es que le gusta vivir dentro de las células donde recibe de todo. Entonces, hemos dicho que lo más frecuente es la pulmonar. ¿Cuál es el cuadro clínico para sospechar tuberculosis? Un paciente con tos, con expectoración por 2 semanas. ¿Cómo? Paciente con tos, con expectoración por 2 semanas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese paciente? Hacerle una prueba de esputo para buscar VAR. ¿Qué es VAR? Bacillus resistente. ¿Ustedes deben tener algún VAR por ahí? No, jamás. ¿Listo? Entonces, solamente, y ahí hemos dicho que el pulmoncito va a ser el más afectado y por lo tanto la radiografía de tórax me va a ayudar mucho también. Y, jóvenes, ¿cuántas
¿cuántas bacterias necesitan para que haya una colonia en su cultivo? Eso ya les he enseñado. Una bacteria es suficiente para que haya una colonia. Para que tú encuentres los VAR en la muestra de esputo, necesitas 1000 VAR. Para que el cultivo te dé una colonia, ¿cuántos necesitas? Uno solo. Entonces, ¿cuál es más sensible? El cultivo. Pero el cultivo tiene varios problemas, ¿listo? Entonces, ¿a quiénes les vamos a dar tratamiento? A las personas que tengan 2 baciloscopías positivas. Normalmente a un pacientito que está sospechando le pides 3 muestras, pero si la muestra no es buena no te va a servir de nada, ¿listo? Pues si tienes una muestra y un cultivo, eso ya es suficiente para que le des tratamiento completo. Si tengo un VAR y ese mismo día le tomé una radiografía de X que es compatible con tuberculosis, ¡pum! Inicio trata, bien. Al día siguiente va a traer otra muestra, todo lo que ustedes quieran, pero ya le voy dando el tratamiento. Ahora, puede ser que también le tengan que dar tratamiento aunque el VAR sea negativo, sí. ¿Por qué? Porque me salió el cultivo positivo o la radiografía positiva. ¿Cuál es mi objetivo? Darle tratamiento a la mayor cantidad de pacientes porque esta es una enfermedad muy rara. ¿Qué tenemos que saber de la muestra? Todos ustedes van a pasar por esta muestra. ¿Por qué? En nuestro país hay mucha gente con tuberculosis. ¿Dónde creen que va la gente con tuberculosis? Al hospital, al centro de salud, al puestito de salud. ¿Y está tosiendo libremente o no? Y si ustedes no tienen la mascarita especial, la que es verde y no te deja respirar, el Mycobacterium puede pasar con esta, disminuye el riesgo, pero ¿es 100% efectiva? No, por eso tienen que acostumbrarse a las mascaritas. La excusa más difícil de aceptar es que la mascarita me molesta. Y no le molesta tener tuberculosis y perder su pulmón. Entonces, la mascarita es difícil. Pero ¿cómo voy a aprender a usar la mascarita? Usándolo todos los días. ¿Hay otra forma? No, ¿entendido? Entonces, ¿qué tenemos que saber de la muestra? Tiene que ser esa flemita, la más espesa y la más feíta de apenas uno se despierta. Muchos de ustedes puede ser que les haya pasado que se despiertan y de pronto tienen una tosecita y sale una flemita medio sospechosa, medio feíta. Pero luego, durante todo el día no tienen órgano, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es eso? Como el paciente no ha tosido bastante tiempo, se acumula todo lo que esté ahí. En la mayor caso de ustedes es polvo, sobre todo cuando se han ido de paseo o cualquier cosa, o cuando han viajado, han respirado tanto polvo que al momento de despertar su pulmoncito recién ha hecho limpieza, es como si hubiera barrido. Entonces al momento de expectorar esa babita densa es todo el polvo que se respiraron el día anterior. En cambio en mi paciente va a haber mayor concentración de estos VAR y voy a poder hacer mejor el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el personal de salud tiene examen, a veces llegan a la cola y dicen, uy, tenía que traer la muestra. Dicen, no, vamos a tratar de toser. Y sacar una babita. ¿Eso me va a servir? No, ¿no es cierto? Pero es muy importante por eso decirle al pacientito, no se preocupe, esa babita, esa plemita fea, esa es la que nos va a ayudar a saber si usted está enfermito o no. Sí, porque si me traen babita al laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sufrir como ustedes, que no encuentran nada y se desesperan, pero eso toca, ¿sí? Muy bien. Nos hemos dicho, ¿cuántas muestras le voy a pedir a mi paciente? 3 muestras. Al personal de salud, que solamente le estoy tomando por si acaso no se haya puesto la mascarita, 2. ¿Listo? Puedo trabajar con cualquier muestra así, joven, de la tuberculosis ataca todos los órganos. Piensen en el órgano más raro que nunca hayan visto una infección y ahí puede haber tuberculosis. ¿Listo? Entonces, ataca a todos los órganos. ¿Cuál es el que más frecuentemente ataca? El pulmón. Entonces tenemos 2 coloraciones. Sil-Nielsen es para cuando hacemos muestra de esputo y Kim-Joe es para cuando hacemos tejido. ¿Qué tal que mi pacientito tiene su problema en el riñón? A veces tengo que sacar un trocito de riñón para hacer los estudios. Entonces, por eso es importante saber que existen 2 coloraciones. Sil-Nielsen es en caliente y Kim-Joe es en frío. Esa es la mayor diferencia. ¿Se acuerdan que les dije? No les dije, ¿no es cierto? Esto vamos a aprender ahora. El ácido micólico es el fundamento de la coloración de Sil-Nielsen. Repita, el ácido micólico es el fundamento de la coloración. ¿Qué cosa es el ácido micólico? Es un ácido graso que recubre a las micobacterias y funciona como un tupper. ¿Sí? ¿Algo va a entrar a esta micobacteria? No. Entonces, ¿cómo le va a entrar el colorante? Pues
trabajos bien sencillos, somos muy listos. Agarramos la carbolfucsina, que es el colorante, y lo calentamos. ¿Qué le va a pasar a este ácido graso cuando lo caliente? Va a tener huequitos y por ahí se va a meter la fucsina. Luego voy a lavar. ¿Se va a enfriar mi bacteria? Sí, y otra vez voy a tener mi ácido glicólico tipo TAP. ¿Cómo va a salir el colorante de aquí, amigos? No hay forma, no sale. Pero aquí tenemos que utilizar un decolorante muy fuerte que es el alcohol ácido. ¿Listo? Entonces, a pesar de que utilizo alcohol ácido, no sale. Pero ¿qué va a pasar con las demás bacterias que están por ahí dando vueltas? Se van a decolorar totalmente y para eso necesito el azul de metileno, porque si no, no miraría nada. ¿No es cierto? Se trabaja hasta que está transparente. Muy bien, jóvenes. ¿Quiénes más van a atrapar el azul de metileno? Todas las bacterias. Pues en el paciente tenga una de esas neumonías atípicas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más voy a ver ahí? Células epiteliales y polimorfo. Pero jóvenes, cuando estás en el laboratorio puedes saber si el pacientito de verdad tosido desde lo más profundo de su pulmoncito. ¿Por qué? Porque si tú tienes un micobacterio, vas a tener polimorfos nucleares que tratan de defenderte o no. Esos son, tienes que tener más de 25 por campo. ¿Y las células epiteliales tendrán que estar en tu pulmón? No, las células epiteliales están en la salivita, eso están acá afuera. Entonces, esa tiene que ser menor a 10. Pero si yo me encuentro 30 células epiteliales nadando por todo lado, ¿eso es una buena muestra? No, ¿entendido? Entonces, King Jones es muy parecido, pero simplemente es en frío y para tejidos. Ahora, ¿qué será más fácil ver? ¿Una bacteria fluorescente, que parece un foco de Navidad, o una bacteria normalita? Cuando tienes anticuerpos fluorescentes contra el micobacterium, les colocas auramina rodamina, que es esta cosa que brilla, y es mucho más fácil de diagnóstico. ¿Cuál es el problema? De que necesitas tener un microscopio de fluorescencia que es mucho más caro. Los anticuerpos, la botellita de anticuerpos puede costarte $800 y le sirve no sirve para muchos pacientes. Entonces, por eso, si tu hospital lo tiene, va a ser más fácil ver al microorganismo. Si no tiene, seguimos con Silnilsen, ¿cierto? Hasta que nos compren el otro. Muy bien, es que habíamos dicho la fucina fenicada se calienta, eso ingresa a la célula, el alcohol ácido va a decolorar todo y luego pongo el azul de metileno. ¿Qué vamos a colorear con azul de metileno? Todas las bacterias que no son VAR. ¿Qué más? Las células epiteliales y polimorfonucleares. Muy bien. Entonces, muy bien, cuando mi pacientito trae la muestra, ¿acaso yo sé qué cosa tiene? No, todas las bacterias están ahí mezcladas. Entonces tengo que poner la fucsina, pero tengo que ponerle calor. ¿Para qué? Para que ingrese a través del ácido glicólico. Entonces, ¿todo se va a colorear? Sí. Tengo que luego utilizar el alcohol ácido para decolorar todo y solamente dejar de color rosado a los BAR. Y luego utilizo el azul de metileno para colorear a quienes? A las bacterias que no son BAR y células epiteliales y polimorfo. Entonces así se ve. Jóvenes, en serio se tiene que contar uno por uno los bacilos. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una fórmula para saber qué respuesta vas a dar. Entonces, aquí viene su tarea. Bueno, en primer lugar, la A, ¿qué cosa es? Silnilsen. La B, King Jones. Entonces, King Jones, ¿para qué es? Tejidos, ¿no es cierto? Pero, por eso les digo, esto es anatomía patológica, esto es en patología clínica. ¿Sí? Entonces, nos ayudamos siempre. Entonces, esta es su tarea. Van a agarrar 20 cuadraditos, ¿no es cierto? Y se van a poner a contar cuántos. Doctora, no he encontrado ninguno. Pues ya está. Vamos a dar la respuesta en concordancia. ¿Listo? Doctora, pero mire, acá hay un montón. Tengo que contar y saber que hay 84 vacilos, porque sí, la vez pasada les hice contar. No había lápiz. Hice contar así. Sí, tienen que hacer eso. ¿Por qué? Porque la respuesta es bien detallada. ¿Cómo así? Tú das negativo cuando no tienes ningún bacilo en 100 campos. ¿Cuántos les voy a hacer contar yo? 20, ¿no es cierto? Entonces van a contar sus 20 campos bien calladitos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el siguiente caso? Cuentas 100 campos, pero te has encontrado entre 1 y 9 bacilos. ¿Cuál es el diagnóstico para esto? Paucibacilar. ¿Listo? Paucibacilar. Las dos con C de casa, por favor. Paucibacilar, ¿no es cierto? Entonces, tengo que contar
todos mis cuadraditos, porque si no al quinto cuadradito ya no se van a acordar de nada. Por eso es mejor poner los cuadraditos y sus numeritos. ¿Qué pasa después? En este caso, voy a contar 100 campos igual, pero me he encontrado de 10 a 99 vacilos y eso es una sola cruz. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que no llega a haber un vacilo en todos los campos, pero puedo tener un campo con 20 y campo vacío, 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 vacío. ¿Por qué? Porque a los vacilos les gusta formar nidos. Los vacilos saben que si se mantienen juntos después de reproducirse, el sistema inmune no los puede atacar. Y entonces también por eso tú te los vas a encontrar a veces juntitos. Y luego el resto de campos, vacío, vacío. Por eso hay que apuntar todo para que no pierdan la cuenta, ¿entendido? Entonces, ¿qué tenemos luego? Dos cruces. ¿Qué cosa es dos cruces? De 1 a 10 vacilos por campo. Como aquí hay más vacilos, solo te piden contar ¿cuánto? 50 campos. Pero yo tengo que contar, claro, porque luego puede ser que encontré 30 vacilos en 50 campos. ¿Cuántos vacilos tengo? 2.5 vacilos por campo, ¿no es cierto? Por eso es que se cuenta uno por uno. Y lo último, que son 3 cruces, es que voy a tener más de 10 vacilos. Ustedes dirán, doctora, pero en el primera imagen no tenía más de 10 vacilos. Sí, pero ya les digo, ¿qué tal si los demás te tocan vacío, 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 vacío? ¿Listo? Pero primeramente cuando son 3 cruces, ya te encuentras un campo con 10, un campo con 5, un campo con 1, un campo con 50, ya sabes que eso lo más probable es 3 cruces. Y por eso solo cuentas 20 campos. Menos que eso no se cuenta, jóvenes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, acá? En el pausivacilar, si yo en el cuadradito 99, que ya dije ya me voy a mi casa, encuentro un vacío. La norma dice que se cuenta 100 campos más. O sea, cuentas 200. O sea que cuando la enfermera de tuberculosis me trae babita y tengo que contar 200 campos, ¿les parece justo? Por eso la importancia de hacer bien la lucha. ¿Han entendido? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Contar 20 campos y de acuerdo a cuántos vacilos les cargan, poner el número de cruces para ganar la libertad. Una vez que terminen con eso, sí pueden salir. ¿Sí, Pablo? Pero doctora, ¿cómo está en pausivacilar? ¿No se va a tratar bien tu sentido? No. Eso no nos corresponde porque esto es, Camilo, que estoy hablando con esto es microbiología, esto es laboratorio. Lo que tú estás diciendo aquí le corresponde al clínico. Esa es la diferencia. Tú me estás planteando el tratamiento que ahorita vamos a ver, pero eso le corresponde al clínico. Por eso digo, vamos construyendo poquito. Esta es la respuesta que les va a llegar. Eso es lo que quiero que entiendan. Porque yo acaso lo conozco al paciente, no lo he visto en mi vida, no sé de qué se trata y yo solamente tengo su laminita. Entonces yo me voy a sentar con mi hojita, con 100 campos y sentarme con mi lapicerito a marcar 30 láminas por día, ¿no es cierto? Y esto es lo que voy a responder. Esto, como muchas otras cosas del paciente, ya es la decisión. Pero es claro con lo que me refiero. Cuando ustedes mandan al laboratorio, uno cree que el paciente está enfermo, ¿verdad? Y por eso les mandamos estas respuestas. ¿Quién estará peor? ¿El de acá abajo o no? Sí, y uno se inventa los no, uno se pone a contar campo por campo de inmersión. Eso es lo que ustedes van a hacer. Van a tomar su lámina y van a comenzar en un cantito. Y van a avanzar y luego retroceder así. ¿Entendido? ¿Para qué? Para que lleguemos a la respuesta. Este es el objetivo del día. ¿Listo? Pero hemos dicho qué cosa es más sensible. El cultivo. El tercer objetivo del día es que den respuesta a esos cultivos que están ahí. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué hemos dicho que es más sensible? Sí, pero el problema es que tarda. La primera vez que tú realizas uno de estos cultivos es en 14 días. ¿Y hasta cuándo esperas? Hasta los 60 días. Utilizamos medios con huevo porque protegen al micobacterio. El medio más famoso es el Owens Jensen, pero no lo utilizamos como que es de marca, es mucho más caro. Nosotros utilizamos el agua Udo, que también está hecho en base de huevo, pero lo hacemos nosotros mismos. Es bien trabajoso de hacer. Sí, estaba pensando en que aprendan a comportarse bien. Podrían ustedes ponerse a batir, pero luego, digo, si entran al laboratorio de tuberculosis se contagian de algo. No, mejor no. Entonces sí. Y el otro medio es el
Middlebrook, que es sobre todo para transporte. Entonces, ¿cuándo voy a indicar cultivo? Cuando yo sospecho que mi paciente tiene tuberculosis porque tiene tos con expectoración por 2 semanas, pero la vaciloscopía me ha salido negativa, entonces lo mando a cultivo. Claro que sí. Un niño, ¿ustedes creen que un niñito pequeñito se va a despertar y lo primero que va a pensar es voy a toser para poner mi mano? No, los niños te traen babita y eso es comprensible. Entonces, eso lo pones a cultivo y tienes mayor probabilidad de diagnosticar. ¿Qué más? Si mi pacientito no tiene la tuberculosis en el pulmón, tengo que hacerle cultivo porque hemos dicho que en los tejidos hay menos vacíos. Después, para hacer la sensibilidad a los medicamentos también tienes que hacer cultivo. ¿Ustedes creen que voy a agarrar una placa de Müller-Hinton y voy a poner ahí mis discos? No, tiene que ser con estos cultivos especiales. ¿Qué más? Mi pacientito HIV, porque la tuberculosis me puede matar muy rápido. Entonces, mejor asegurarnos con el cultivo. Hay pacientitos que les das tratamiento y te traen su muestrita de esputo y otra vez te salen 3 cruces. Entonces puede ser de que tengan resistencia a varios fármacos y tienes que hacer cultivos especiales. Jóvenes, esto es Office que no saben escribir medicina. ¿Qué debería decir ahí? Pausi, basi, la. ¿Qué debería decir ahí? Pausi, basi. Entonces igual lo mando a cultivo, porque ese pausi vacilar lo más probable es que me dé algún cultivo positivo o no. Muy bien. Entonces, y por último, siempre hacemos cultivos para seguimiento epidemiológico, porque tengo que saber cómo va mi población en general, ¿no es cierto? Cómo va en cuanto a infección, en cuanto a resistencia a antibióticos y cosas así. Entonces hemos dicho que el logo esteñense, ¿qué cosa? Es el medio de marca para la tuberculosis. ¿Dónde está la diferencia? Se utiliza asparagina, mientras que en el ogawa-acudo se utiliza glutamato. ¿Cuál utilizamos siempre? Ogawa-acudo, que es ese que está ahí. Jóvenes, ¿ustedes creen que se van a confundir de este color? ¿Hay otra cosa verde que les haya enseñado que se ve así? Ya, muy bien. Este verde es medio sospechoso, porque no es verde oscuro, ni es verde claro, ni es verde esmeralda. Es verde de malaquita. La malaquita es una piedra semipreciosa que tiene ese color. Entonces, ¿qué color es esto? Verde de malaquita, sí. El color que ustedes vean es respetable, pero esto se llama verde de malaquita y por lo tanto es un cultivo ogawa-acudo. ¿Para quién? Para Mycobacterium, ¿sí? Si yo les digo que eso es citrato, no me miren así. Luego que el examen me ponen cosas sospechosas, ¿no es cierto? Muy bien. El Middlebrook hemos dicho que sobre todo es para transporte, y entonces esto es lo que van a hacer con sus 4 cultivos. Hemos dicho, si tengo menos de 20 colonias, tengo que contar y decir tu paciente tiene 5 colonias. Entonces seguiría haciendo un pausivacilar, entonces ya el clínico decide si vale la pena a este paciente darle tratamiento o no vale la pena, o qué hacemos. ¿Listo? O qué vamos a hacer con ese paciente. Entonces, por eso nosotros hacemos lo que corresponde y reportamos. Pero el paciente es otra historia, ¿o no? Nosotros no vamos a decirle al paciente qué hacer, porque hay muchas cosas que no sabemos. ¿Listo? Luego, cuentas las colonias una por una. Así es la vida. Si tienes entre 20 y 100 colonias, pones una cruz. Si tienes más de 100 colonias separadas, es 2 cruces. Y si tienes más de 100 colonias, pero juntas, es 3 cruces. ¿Listo? Estas colonias se comparan con una miga de pan. Son elevadas, tienen el borde irregular y tienen esa coloración blanquecina, beige. Sí, por eso, ¿se parece a una miga de pan o no? Sí. Entonces, eso es muy importante, porque los que son beige crema son Mycobacterium tuberculosis, y hay otros muchos Mycobacterium que no estudiamos que van a darte color. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Dices, tengo 100 colonias de el blanco que parece miga de pan, que debe ser Mycobacterium tuberculosis. Y aparte de eso, tengo una colonia en color amarillo y que podría ser, yo que sé, me parece que es escalzar. Pero, o sea, uno reporta así, reportas todo, ¿entendido? ¿Para qué? Quien recibe la hojita tenga las mejores oportunidades para el tratamiento del paciente. Muy bien. Entonces, se puede utilizar agarsan pero la verdad no usamos. ¿Cuál es el que usamos? Ogawa-acudo, que es el que están mirando. ¿Listo? Muy bien. Ahora, puede ser que tenga tuberculosis fuera del pulmoncito. Esto es más difícil de diagnosticar. Entonces, tienes que buscar en los síntomas del paciente, y lo más importante que hemos dicho que vamos a mandar, anatomía patológica. Eso es histopatología. ¿Sí? Voy a mandar un pedacito del tejido donde sospecho que está la tuberculosis y
de ese mismo tejido puede hacer cultivo. Entonces ahí trabajamos los dos juntos y vemos si es que mi pacientito tiene. En algunos casos puedes conseguir imágenes características, sobre todo de ¿qué? De necrosis gaseosa. ¿Quién produce necrosis gaseosa? Mycobacterium tuber. ¿Ustedes tendrán necrosis gaseosa por ahí perdida? No. Entonces, todo eso en conjunto me dice mi pacientito tiene otra tuberculosis. Jóvenes, de toda esta listita, ¿cierto? ¿Qué tuberculosis sería la peor, según ustedes? Todas son iguales, ninguna de las anteriores. No saben, no opinan. Pericarditis. ¿Dónde creen que les dolería más si les da tuberculosis? A ver. Dios mío. ¿No les dolería si estuviera en el sistema nervioso central? ¿Sí? Muy bien. Jóvenes, si ustedes tienen un paciente con tuberculosis en el sistema nervioso central, cuyo caso más frecuente es la tuberculosis meningia, les va a durar una semana. Ese pacientito se les va a morir en los próximos 7 días. ¿Cuál es la peor tuberculosis? La que ataca al sistema nervioso central, siendo la más frecuente la tuberculosis meningia. ¿Por qué les he dicho si llegan a ver? ¿Por qué no les he dicho el paciente? Si llegan a ver un pacientito con tuberculosis en sistema nervioso central, se les va a morir. ¿Por qué he dicho eso? Todo el mundo alguna vez ha revisado su hombro derecho, justo debajo del huesito de la articulación, 1 centímetro aproximadamente por debajo, tienen o una peca sospechosa, que no tiene borde regular, tiene una peca así que parece que tuviera rascado, o tienen una bolita en un color medio café, medio chocolate, medio que no se quita con nada, o tienen un huequito chiquito. ¿Listo? ¿Quién no tiene marquita en el lado derecho o confiese que no se ha revisado? Muy bien, las personas que no se han revisado van a ir al espejo y van a ver si es que tienen alguna de las 3 anteriormente mencionadas. Todos los demás tienen o no. ¿Sí? ¿Qué es eso? La vacuna contra la tuberculosis. ¿Cuándo nos ponen la vacuna contra la tuberculosis? En las 24 primeras horas de nacido. O sea, nos salvaremos de eso. Cuando venga la mamá a decir no lo vacune, está vacunado, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero por qué les digo que todos tienen esta marca? ¿Se acuerdan qué causa el Mycobacterium? Necrosis gaseosa. ¿Ustedes tendrían el corazón de ponerle un Mycobacterium tuberculosis a un bebé que no tiene ni un día de nacido? No, muy bien. La vacuna tiene Mycobacterium, pero el Mycobacterium bovis. El Mycobacterium bovis es buena gente. Bueno, les ha causado una necrosis gaseosa, pero porque eran bebés, tenían un día de nacido, o sea, es la mejor forma de decirle al sistema inmune, mira, los Mycobacterium son malos, ¿listo? Y entonces tienes que defenderte. Y por eso es que todos tenemos nuestra marquita, ¿listo? ¿Ustedes creen que quien no tenga marquita no lo vacunaron? No, existe un 20% de la población que no queda marquita, sino que ahí nos queda la duda si es que respondió o no respondió, porque hay un menor porcentaje, muy poquito, que no responde. El sistema inmune dice, es un Mycobacterium, ¿y qué hacemos? Que sea la buena. Sí, como ustedes cuando les digo, esto es malo, me dicen, no sé, es lo mismo. Este es pequeño, es un Mycobacterium, es un sistema inmune bebé, ¿entendido? Ahora, jóvenes, ¿saben ustedes cuántas vacunas de tuberculosis nos ponen? Solo una. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que a pesar de que nos pongan... Yo les he dicho que la tuberculosis es un problema o no. Les he dicho que hay pacientes tosiendo tuberculosis por todo lado o no. Pero todos estamos vacunados. Ahí está el detalle. La vacuna no sirve para prevenir la enfermedad, solamente sirve para prevenir la enfermedad grave. ¿Cuál es la enfermedad grave? La tuberculosis que ataca al sistema nervioso central, que más frecuentemente es la tuberculosis meningia. ¿Ha quedado claro? ¿Ustedes creen que vayan a ver un pacientito con tuberculosis en el sistema nervioso central? Bien difícil, porque si los capturan a los bebés apenas nacen. Pero vamos a ver pacientitos con tuberculosis en pulmón. Poco. ¿Entendido? Muy bien. Esta otra prueba es la tuberculina, donde tomas proteínas de la bacteria y las inyectas. ¿Están viendo? Y se forma una pápula y esperas 24 horas. ¿A quién le hacen esto? A todos los pacientes, todos los seres humanos que van a ser internados. Es obligatorio hacerse esta prueba apenas
ingreses al internado y miren ustedes cómo se pone. ¿A todos se nos va a poner así? Sí. ¿Por qué? ¿Tenemos vacuna o no? Entonces, lo normal es que a nosotros se nos hinche hasta 1 centímetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos vacuna. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, otra prueba que se hace es la de producción de interferón. El interferón va a ser la molécula que va a matar al micobacterio. Entonces tú le pones un poquito de micobacterio y esta es la que más me gusta. Cuantificas cuánto interferón está produciendo el paciente. ¿Eso qué significa? ¿Que está respondiendo bien a la tuberculosis? Sí, o sea, que se está defendiendo. Sí, ¿entendido? Jóvenes, ¿ustedes creen que vamos a seguir con esta misma historia de el cultivo que tarda cuánto? 60 días, más 100 campos de microscopio por triplicado por paciente? ¿Así vamos a seguir? No, existen nuevas formas. Una de ellas, ¿cómo se llamaba esa molécula especial que les expliqué que se salta? LAM. ¿Qué significa LAM? Muy bien. ¿Ustedes tienen que tener liparabino nadando por allí? No. Entonces, si yo encuentro un liparabino nadando, ¿ese paciente tiene tuberculosis? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Buscar dónde. Por lo menos que esté en los lugares más sospechosos. Sí, el lugar que ustedes digan, no puede, no, sí, da ahí. ¿Sí? Donde sea que ustedes digan, no puede entrar a tal sitio, no, sí entra a todo sitio. ¿Entendido? ¿Qué más utilizamos? Sondas de ADN, podemos utilizar otras pruebas especiales que son más rápidas, son un poco más caras, pero va dependiendo de cómo nos vamos modernizando, ¿entendido? Muy bien, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Ver nuestro videito de cómo se ve, cómo se hace la tinción. ¿Listo? ¿Están listos? Jóvenes, no he podido ponerle más volumen, es todo lo que he podido hacer, así que estamos en modo respirar para escuchar el videito, ¿entendido? Muy bien, vamos. La muestra más adecuada para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar es el esputo obtenido por expectoración espontánea tras un golpe de tos profundo. La tuberculosis es una enfermedad de elevada contagiosidad. Es muy importante obtener y procesar las muestras bajo condiciones en las que la probabilidad de contagio sea menor. El esputo debe depositarse en un envase de boca ancha con cierre hermético y tapa rosa. Debe ser de plástico, desechable y transparente o semitransparente para poder observar las características y calidad de la muestra sin necesidad de abrirlo. Además, debe etiquetarse con los datos del paciente siempre en la pared del bote, nunca en la tapa. Para el procesado de la muestra necesitaremos guantes y mascarilla, portaobjetos, lápiz o marcador para los portaobjetos, mechero de gas o alcohol, varillas o palillos de madera, reactivos para la tinción, agua, oxina delicada, alcohol clorhídrico al 3% y azul de metileno, y un recipiente con desinfectante, hipoclorito de sodio al 1%, fenol al 5%, para desechar el material utilizado. En caso de que la superficie de trabajo no pueda desinfectarse, será necesario papel, vidrio o bandejas para cubrirla y luego al desecharse o desinfectarse. Colocarse guantes desechables o domésticos en caso de no tener desechables y mascarilla antes de comenzar a manipular la muestra. Rotular el portaobjetos con el nombre del paciente o sus iniciales. En caso de disponer de mecheros de gas o de alcohol, abrir el envase que contiene la muestra por detrás de la llama del mechero para protegerse de posibles aerosoles. Con la ayuda de una varilla o panilla de madera, tomar la muestra desde el envase. Extender la muestra sobre la parte central del portaobjetos. Las partes más purulentas y densas del esputo son las que deben utilizarse, ya que son las que con mayor probabilidad contendrán las bacterias. Se debe tener cuidado de que no resulte una extensión demasiado densa o demasiado fina, lo que dificultará la visualización y por tanto el diagnóstico. Dejar secar las preparaciones. ¿Qué pasó? ¿No se mueve?
¿Qué le digo? Muy bien. Ya que son las que con mayor probabilidad Jóvenes, ¿están viendo esta muestra? ¿Qué como que hemos dicho que es eso? Es punto. ¿Eso les parece que se ve bien? A esto es a lo que nos referimos con pus. ¿Qué cosa era la pus? Ya les enseñé. Restos de células muertas, ¿De cuáles? neutrófilos Muy y bien, son neutrófilos muertos más bacterias. ¿Listo? Entonces, por eso es que ven ese color plomo, pero tiene un color raro. Perdón. El problema, ¿saben cuál es? Yo creo que aquí ya tiene un poquito de sangre. ¿No se dan cuenta que aquí hay un color rarito? Porque el paciente tose tanto y tiene tanto daño en su pulmoncito que puede tener también sangre. ¿Esto lo vamos a ver a simple vista? No, pero quiero que miren este esputo porque así se ve el esputo de la tuberculosis. ¿Sí? ¿Ustedes van a traer un esputo así? No, ustedes van a traer una babita blanca. Ya. Ayer se han dedicado a respirar polvo porque se han ido de viaje. Y esta mañana, ¿de qué color van a toser? Apenas un poquito amarillo, que también sus neutrófilos los tienen que defender del polvo. ¿Sí? Pero estará así. ¿Y ustedes creen que así de muestra saca un paciente normal? Es porque el pulmoncito está tratando de defenderse, que esto solo es de una tosida. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto espectora el paciente en el día? Es un montón. Y es por eso que el paciente se da cuenta. ¿Qué más va a tener el pacientito? Va a bajar de peso. ¿Y qué más? Va a tener febrícula por la noche, lo que le lleva a tener sudoración nocturna. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿alguno de ustedes cree que tenga eso? No, la probabilidad de que ustedes tengan tuberculosis bien alejado, no. ¿Sí? Entonces, ¿vale la pena ponernos a contar sus vasculoscopías de ustedes? No, ¿no es cierto? Entonces mejor van a diagnosticar a su pacientito. Ronald, esa lámina es mía, así que la cuidas. Te la estoy dando a ti. Si alguno de ustedes me rompe la lámina, no sé si me sentiría bien. Sí, pero Ronald no vas a romper nada, ¿no? se debe tener cuidado de que no resulte una extensión demasiado densa o demasiado fina, lo que dificultará la visualización y por tanto el diagnóstico. Dejar secar las preparaciones a temperatura ambiente. Una vez que estén completamente secas, podrán ser tiradas. Está mirando, ¿no? Los bacilos tuberculosos resisten la decoloración con alcohol ácido. El material que necesitaremos para medir las muestras y visibilizarlos en el microscopio es un mechero de alcohol o gas, fucsina pelicada, alcohol clorhídrico al 3%, azul de berileno y agua. Rejilla para disponer los monómeros. Como primer paso, una vez que las muestras de esputo están secas, deben fijarse pasándolas 2 o 3 veces por encima de la llama de un mechero, con cuidado de no calentar la muestra. Colocar las preparaciones en las varillas de metal sobre las que se vayan a realizar la tinción. Es importante evitar que caiga agua del grifo sobre la preparación. Cubrir la preparación con el reactivo sin asegurar. Calentar hasta que emita vapores, pero sin dejar que el colorante hierva, evitando que llegue a hacer burbujas. Dejar enfriar unos segundos y repetir otras 2 veces el calentamiento. La válvula. Decolorar con alcohol clorhídrico al 3% hasta que la preparación quede totalmente decolorada. La válvula.
visualizar en el microscopio. Las preparaciones se observarán en el microscopio mediante el objetivo de 100 aumentos y con aceite de inmersión. Los bacilos tuberculosos se observan como filamentos o bastones finos, ligeramente curvados de color fucsia sobre fondo azul. Para no repetir campos microscópicos, se deben recorrer las preparaciones en línea rectas, de izquierda a derecha o de arriba a abajo, por ejemplo. Para saber si la muestra de esputo es válida, se deben observar la presencia de linfocitos nucleares y células epiteliales. Se considera que la muestra es adecuada para el diagnóstico si presenta más de 25 ppm y menos de 10 células epiteliales por campo de 100 aumentos. Se deben examinar sistemáticamente 100 campos microscópicos y contar el número de bacilos ácido-alcohol resistentes identificados en cada uno. Una vez terminada la lectura de cada muestra, se limpiará el objetivo con un trozo de papel absorbente y se anotará el resultado en el libro de texto. Es importante anotar también en una libreta los datos del paciente, la fecha de recepción y características de la muestra, así como el resultado del examen. De esta manera, se puede obtener un registro y control del número de casos de tuberculosis en la zona. Muy bien, jóvenes. Entonces, han visto que esto se tiene que hacer todo, sobre todo con mucho cuidado. En cambio, sus laminitas están ya montadas. Muy bien. Tiene que quedarles claro qué es lo que tienen que hacer ahora. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Primero, tienen que mirar los dos microscopios que están a puntero fijo porque los voy a sacar. ¿Listo? ¿Qué estamos viendo ahí? Bacilos. En el microscopio azul, coloración grano. En el microscopio naranja, Wills-Conklin, y he dejado una esporita que está verde, hay que mover el micrométrico. ¿Listo? ¿De qué color se ve la bacteria? Rosada. Y es un rosadito raro más una pepita verde. ¿Listo? Que si mueves el micrométrico brilla. Ese es el paso 1. Paso 2, yo voy a sacar esos para que... no puedes trabajar a este lado, Pablo. ¿No es cierto? ¿O si tienes microscopio? ¿O si tienes, no? Sí, muy bien. Pues esos no me los mueva porque eso lo voy a sacar ahorita porque tengo que limpiar esos microscopios. ¿Listo? Muy bien. Paso 2, ponerse a contar 20 campos. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Hacer la regla de 3 para diagnosticar a mi paciente. Eso es con aceite de inmersión, ¿no es cierto? Que está allí o está desperdigado por las mesas. ¿Sí? Quien sea que encuentre el aceite de inmersión, por favor, quiero todos los aceites de inmersión al final allá. Eso les voy a dar 15 minutos para que cuenten. ¿Con eso debería ser suficiente? Sí, ¿no es cierto? Para que después limpien su lápiz. ¿Qué es lo último que hay que hacer? Reportar nuestros cultivos. ¿Cómo se llaman estos? Ogawa. Muy bien. Entonces, igualito que está en su guía, hay que contar. Me pongo a contar. Esto igualito que les he puesto en su PowerPoint. ¿Ha quedado claro? Para eso les voy a dar en total 30 minutos. Significa que en 30 minutos debemos estar saliendo de aquí. ¿Preguntas? Ah, no, ya me acuerdo. Nos falta una cosita nada más, chiquita. Copiar los días de examen. Para participación son 2 pasitos de un punto cada uno, concentrados en caso clínico. Lunes 16, pasito 1. ¿Qué cosa incluye? Salmonella, Shigella, y no me acuerdo quién venía ahí, pero con Vibrio y Pseudomonas. Es decir, ¿cuántos casos clínicos voy a preguntar? 6. ¿Cuántas preguntas? 4. ¿Valor total? 1 punto. ¿El otro examen cuánto va a ser? El 23. ¿Qué va a incluir? Esta clase que es tuberculosis con todo lo que hemos hecho, bacillus y todo lo demás. No, estamos hablando solo de casos clínicos, ¿no es cierto? Estos casos clínicos que nos toca tuberculosis con antrax, ¿no es cierto? Bueno, lo que nos toca hacer esta semana con la próxima semana, que es sífilis. Tuberculosis y sífilis son diagnósticos diferenciales muy importantes. Es decir, uno se parece al otro, sí. Y ahí está la gracia de los casos clínicos. ¿Entendido? Entonces van a ser 6 casos clínicos para cada pasito. ¿Cuántas preguntas? 4 preguntas. ¿Cuánto vale cada pasito? 1 punto.
¿Ha quedado claro? ¿Sí? Pónganse a trabajar. Las laminitas están al comienzo de la fila. Cada fila tiene su grupo de laminitas. Salud. Si es que alguien termina con todo antes, puede salir. Muy bien, lo consigo. Entonces hemos dicho cuál es nuestro objetivo. Uno de nuestros objetivos es este, ¿no es cierto? Tienen que ver primero los microscopios, ¿no es cierto? ¿Qué están viendo en los microscopios? Bacillus. Muy bien, bacillus. Con U, por favor, bacillus. Muy bien. ¿Qué más hay que hacer? Diagnosticar nuestros agares o gawa y contar 20 campos de nuestra laminita. ¿Todo el mundo tiene su laminita o a alguien le falta? ¿Has encontrado ya lámina? No. Ronald, tu deber es encontrar el laboratorio y dónde está. Para ponerlo. ¿Listo? Ronald, no me acuerdo si he preguntado esto. No sé. Sus toallitas ya las guardé, ¿no es cierto? Sí. Sí, es que ya se acabaron. Estamos esperando que los demás no se traigan. Creo que sí, pero podemos hacerlas y no se puede hacer. Están trabajando, ¿verdad? Muy bien. Primero que cuando salga, cuando nos viene. Sí, sí. Empiezas para acá, te cuento. Pero
en el microscopio de Wills-Conklin está la espora en el puntero o la movido. ¿Sí ven un puntero? ¿Sí está? Muy bien. Entonces vaya a buscar el puntero como está la foto con el puntero. Sí. A la espora la van a tener que ver en el microscopio porque brilla cuando mueves el micrométrico. De otra forma, bien difícil que se den cuenta.